¿Sí? ¿Estás en tu casa? Esto es una cosa ¿Qué misteriosa. es esto, Mago Edgar? ¿Qué es esto? Es que, no sé, es que como estás enfadado con tu público, digo, a la que no ¿Cómo calle... que estoy enfadado No, con mi enfadado no, pero... A ver, déjalo claro esto, que luego dicen que tengo mal genio. Pero di la verdad de lo que pasa, que no obedecen. Cuéntalo, hombre. Para esto está esta máquina, la metemos aquí, la partimos en 3, se acaba el problema. Pues aquí el que más hable... ¿Qué te parece? Vamos. No es para tu público, que es increíble y que da este auge al programa, sino es para mi ayudante, que le he traído aquí para hacer un número espectacular, que me encanta porque estamos desarrollando, sí, me lo dicen los magos, una faceta nueva, hacer magia de escenario, pero de cerca. A ver, ¿Qué te parece? Que venga tu ayudante. Ven un momento. Mira, nadie me va a mirar ahora, ¿eh? Miren, pasa, camina. Hola, soy el mago. ¿Ves? Y entra de nuevo. Mírenla, un aplauso para ella. Muy bien. ¿Qué te parece? ¿Cómo te llamas? Laura. Encantada. Creo que yo no soy el centro de atención. Bueno, vale. Oh, mira, toma, aguanta el micro. Vale. Laura, pero... Ah, no, que si no, no tiene micro, no habla. Agárrame tú. No, tú agárrame a mí. Vale. Laura, ¿tú qué? ¿A qué te dedicas? Yo soy actriz. ¿Que no bailas? Sí, si quieres. ¿Eres actriz? Sí. No me digas. Yo creo que te vi en la televisión haciendo La hija de Franco, ¿no? Sí. Madre de mía. Carmencita Franco. Carmencita Franco, pero si... ¿Cuántos años tenías? Nada que ver, ¿eh? Pero sí. Mira, agárrame. Te agarro, ¿Y qué tiene Edgar que te ha fichado? Pues nada, Edgar. Mira qué guapa. ¿Es qué? Tiene mucha magia. ¿Magia? Sí. ¿No hay sí, nada sí, entre sí. los dos? No. Yo lo cuido, porque si no se me va por el mal camino y yo lo vigilo, ¿eh? ¿Y no tienes miedo de meterte en la caja? Sí, un poquito. ¿Sí? Sí. ¿Y si sale mal? ¿Y si te corta? Pues tendremos un En problema. dos. Tendremos un problema. La maravillosa actriz se va a ir al garete. Sí. Así que Pero más vale que... ¿cabes ahí ¿eh? dentro, seguro? Sí. Sí. Está A pensada mi para ti. medida. ¿Qué? te parece? Será dentro de un momento, ¿eh? Qué expectación, ¿no? Estamos creando como que salga mal esto y yo me voy ya, qué nervios. No, la verdad que Pues va a tú ser... sabes bien de mago, ¿no? Sí, esto lo tengo muy controlado. En la Quitania está pasando todo, ¿no? Sí, porque aparte... Fíjate, En Barcelona, ¿puedo ¿eh? decir una cosa? ¿Puedo? Sí. Mira, es como una cosa fantasmagórica, como del pasado, Ah. ¿no? Como el espectáculo que hacemos, Sí. que es de los años 20, Sí. aprovecho, los sábados a las 5 y los domingos a las 7. Entonces recreamos, mira, un poquito este rollo así vintage, ¿eh? ¿Qué te parece? Muy bien. Pues ya está. En el Teatro Cine Aquitania, que está en la avenida de Sarriá, en Barcelona. 33, exactamente, ahí Avenida está. Sarriá, número 33, después un Cairon cuando... Y puedo decir una cosa, ¿Qué? me hace mucha ilusión especialmente, de verdad, coincidir con ellos porque como nos movemos mucho con furgoneta, Sí. todo el día tengo un amigo que les encanta me hace las canciones de memoria, de verdad. Bueno, venga, ven, dejo que te sientes en mi silla. ¡Hala, ocupa mi silla! Tengo una manta impresionante ¡Arriba! que me protege de ¡Arriba todos la los pegatina! combates. Tengo aprendido el vamos! calor, la sal y el sinsabor. Tengo una bala que nunca falla, en cuarentena o velocidad. Cada vez que te vas, la miro queriendo dudar. No le Hay una auténtica bruja sentada allí en el fondo. Después voy a verla. ¿Tiene cara de bruja o no? No la veo de aquí, ¿no? Aquella. Yo veo la maga de Goya. Aquella. Esa misma, esa señora. Ah, Buenas noches. sí, ya me acuerdo. ¿De qué? No sé. Mira, estáis visitando, a ver, China, Japón, ¿cuántos países? Ecuador, Llevamos 20 ya. 20 países. 20 países, sí. Hemos hecho incluso Sudamérica, bueno, eso, Japón, China, Ecuador. Tierra, De todo. Francia, Alemania. De todo. Y más que haremos. ¿Qué ha pasado? ¿Ha sido este toque de vuestra música? Ha sido venir aquí, yo creo. Esa magia. Demasiado. Rubén. No, yo creo, es una música que es alegre, ¿no? Y a todo el mundo le gusta la música Como alegre aquí, en todo el mundo. Claro. Alegría, transmitir alegría. Lo alegre le Mira gusta qué a cara todo el se le mundo. pone el señor Alestrada, que llega amargado y Es sale que de sí. aquí. Igual que el abogado Miquel Alemán, buenas noches, anímate, que te quiero arriba, Miquel. Arriba, 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 arriba. Una canción de amor, vale. Ahí va. Hey.
¿Os habéis dado cuenta hace un momento? Tengo que reposar mucho, no puedo, me canso mucho. ¿Ves una chavala que te gusta? Se levanta y como un rayo a bailar. Este señor es Ay, el mago. Dios mío, qué cuernos que le haces llevar a tu mujer. Que va, que va, si no he mira, hecho nada mira, con mira él. cómo triunfa la pegatina con lloverá y yo veré. Cuando se cierra una puerta, siempre se abre una ventana. Hay que tomársela con ganas, sabiendo que el que no llora no mama. Al que levante la voz, que se le secan los morros y le amarguen las dudas, si viéndose a oscuras no pida calor. Lloverá y lloveré, lloveré, lloverá y lloveré, lloveré, lloverá y lloveré. Cuando pase el tifón nos llevará con él. Lloverá y lloveré, lloveré, lloverá y lloveré, lloveré, lloverá y lloveré. Mano a mano a la luz perderemos la piel. Al que delegue en la suerte toda esperanza de vida, que se le pase el arroz como a ti y a mí se nos pasa algún día. Ahí está la pegatina y vamos a la publi con ellos. Una pincelada. Y que la a mi vida y a mi pobre corazón, y que la a mi vida que poco a poco muero yo. Sorbito de amor por la mañana, sorbito de amor por la madrugada, perdiendo la ilusión y las ganas de vivir, echando de menos tu beso y tu cara sonreír. ¿Qué dice? Ley, 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 ley. Volvemos en un momento, hasta ahora. Una maravilla y tú eres un sol que se te quiere de siempre y por siempre, como se dice. Por los ausentes y presentes. Mirada, esta sonrisa, estos regalos. Muchísimas gracias. Tú sabes que te queremos mucho. Mucha gente te quiere mucho, Sí. Tony. Tú a veces no te das cuenta, pero te queremos muchos. A mí me importa el momento y me importa solo este. Pues mira, me alegro. Pues en este estoy con toda la energía aquí contigo. Que eres un sol. Muchas Un gracias. aplauso grande para Chenoa.
arriba. Dispara una foto, dispara desde aquí, vamos, dispara. Dispáralo, vamos. Momento. Mira, Lagur, dentro del momento una foto para el Twitter, Gonzalo. ¡Vamos, arriba! Mírenla, ella preparada, allí está, con Laura Prats. Aquí está preparada, mírenla, mírenla, mírenla. Aquí estoy. El cámara se ha quedado encandilado con ella, organizado. ¡Qué fuerte! Aquí está la historia del mago Edgar, aquí está. La magia llega esta noche de la mano de la compañía del mago Edgar, un mago con un largo recorrido y unos espectáculos siempre sorprendentes. Déjà vu, instants o magia de prop son algunas de las propuestas de esta compañía que mezcla la magia, el ilusionismo y el espectáculo que crean Edgar, Suleiman y Mark Jean. Ahora el mago Edgar llega con Vintage, un nuevo espectáculo en el que retoma aquel ambiente de los principios del pasado siglo XX. Mediante un viaje emocional, el público asistirá a una exhibición de magia clásica, pero arropada por una dramaturgia poco convencional. Esta noche nos lo contará todo el mago Edgar aquí, en Toni Rovira y tú. Hasta el 30 de marzo en la Aquitania. Venga, levántate, Ala. Hola, hola. Céntrale. Bueno, tenemos esto aquí. Bueno, Vamos centro, por ¿cómo? faena, ¿no? ¿Un poquito o qué? Vale, sí. yo voy a presentar un poco los elementos. ¿Quién de vosotros no ha robado alguna vez un cuchillo en un restaurante? Qué cosa tan tonta, ¿no? Pero la gente lo hace. El curro se lleva los vasos. Bueno, pues con estos no hubiera pasado, ¿eh? Que son los que vamos a utilizar. Ven, para ti, para que examines, ¿eh? Buena. Adrián, tócalo bien, tú también. Buen sonido, buen sonido. Dale. Y escúchame, también tenemos unas espadas rollo antiguos caballeros templarios en las cruzadas. Déjame yo tocar he la visto espada. a este señor Deja que tocar la triste espada, con que no esta dejas. cruz así. A ver. No me digas que no parece un caballero templario un poquito, ¿eh? Que no lo ven aquí. Joan Estrada, tócala, tocar esta, porque lo que viene a continuación no la va a tocar nadie, que es mi ayudante. Laura, un aplauso para ella. ¡Laura Prats! Ahí la tenemos. Bueno, entonces, alguien, por favor, a mí me gustaría que este concepto es muy bonito. Magia de esta que los magos hacemos en el escenario, donde la gente desconfía y dice, seguro que nada es verdad, nada puede ser examinado. Pues aquí va a ser examinado todo. Insisto, por ejemplo, no sé, ¿quién me puede ayudar? Rápidamente? Alguien que se... Tony, métete dentro un poquito. Solo verlo, ¿eh? Solo quiero experimentar eso. Ya está. Este juego se llama la zig-zag. ¿Sabes por qué, Tony? ¿no? Porque te cerramos y hacemos zig-zag y se ha acabado todo. Ya está. Claudia. Bueno, Tony, sal que tiene que entrar Laura, que es la profesional. Claudia, Gracias, qué Tony. pánico, tú. Laura, adelante. Ya se dos, quitan tres, los dentro. zapatos. Un aplauso para Laura. Va, venga. La tenemos aquí. Bien. Cerramos. Hay unos agujeros que sirven para que me gustaría que se vieran estos de... Si puedo entrar yo con él. No. Laura dice que no. ¿No quieres que entre, Curro? Entonces, Curro, te dejo una... El Curro Savoy, ven. Momento. Toca los pies. Esto sí que te lo dejo tocar. Solo los piececitos, ¿eh? Que son de verdad. Son de verdad. Ya está, las manos también. Arrodíllate. Está emocionado. Que él es fetichista, que le gustan los pies a Curro. Siéntate, arrodíllate. Es bueno. Arrodíllate. Entonces, mientras examinen los pies, gracias. Pero Esta la vamos a dejar el pie. aquí. Hay otra plancha por aquí, venga. Vamos ahí, ¿eh? Un momento. Aparte, Mira, ven acá. A ver, ¿qué pasa? Es que improvisa. Dice sí, pero se va a mosquear. ¿Quién? No, pues a ver si me va a dar un puñetazo. No, yo te ¿Quién? convierto en cabra y ya Clarita. está, tranquilo, Curro. Clarita. Bueno, pues yo te convierto en más grande. Cabra, no. No, qué buen rollo, pero es que tengo que cortarla, Cabra Curro. no, lo convierto en más grande. Venga, va. Venga. Qué gracioso. Oye, ay, ahora la puedo besar, no me da una torta. ¡No, por Dios, corten! Esta me gira yo. Sí, y yo en esta. Tú no vas a... Tú no quedas encima de mí. No.
Bueno, es broma. Que ahora ya está preparada para morir. ¿Vamos o qué? ¿Miramos o qué? Mira, Curro, apártate que esto es peligroso. Ahora sí, vamos a ponernos serios, que esto es muy peligroso, ¿de acuerdo? Venga, que necesito concentración, Curro. Venga, silba si quieres. Mira, aprieto por aquí, por aquí, por aquí. He notado hueso, ¿eh? He notado hueso, pero he cortado bien. Parece que el corte ha sido limpio. Vamos por la parte de arriba. Esta parte me da como más asquete porque coge las venas de aquí y sangra mucho, pero bueno, yo voy a intentarlo, ¿eh? Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Bien, bien. He notado que todo ha ido bien, que todo ha ido bien, que todo ha ido bien. Está bien, está bien. Sí, que lo enseño, que lo vea. Que se vea la cámara, la implacable cámara que está partida en tres. Curro, te regalo un trozo. ¿Cuál prefieres? El de abajo. El de abajo, lo sabía. Espera, que se ha quedado... Los pies, con los pies. Bueno, está partida. Bien, bien. Esto tiene más interés. Esto tiene... Laura, espera que va muy rápido. La pobre está aquí sufriendo. Atención, a la cuenta de 3, ¿eh? Mirad esto, voy a estirar de aquí, voy a estirar de aquí y ña. Ya la tenemos, que se vea bien la cámara, totalmente partida en 3. Gracias, podéis aplaudir, ¿no? Pero dame esta espada, por favor. Aparta, Tony, aparta, que le vamos a clavar por aquí también. ¡Ay! Y dame la otra rápido, Joan Estrada, que se la vamos a clavar aquí. Y señores y señoras, querido público, este es el resultado final. Dale la vuelta que vean. Una partida en 3 trozos que hay el zapato aquí. En la parte de atrás que vean cómo sale, ¿no? Ya está. Sí, pero lo que pasa es que hay aquí el zapatito, que ha quedado aquí puñetero el zapatito. Bueno, lo dejamos aquí. Vale mucho que Laura. El zapato. Bueno, ¿Lo sacamos o no? ¿Se ve bien o qué? ¿Saco el zapato o no? Mira qué imagen tan bonita. Bueno, ¿volvemos la cuenta atrás o qué? Venga, que esto tiene que arreglarse. Aguanta, caballero. Aguanta, que usted es valiente. Aguanta, que tú eres valiente. Tiro esto para atrás, Laura. 1, 2 y 3. Ya está. Quitamos esto. Esta plancha la dejamos aquí. Esta la dejamos aquí. Y todo sigue igual. Pero la magia es tan fuerte y poderosa a veces que puede pasar esto. ¡Bravo! ¡En pie! ¡En pie! El mago Edgar y Claudia. ¡Fuerte aplauso! ¡Bravo!